¿Sabías que antes los openings de anime se doblaban? Y hoy prácticamente ya no existe eso. ¿Qué pasó? Pues censura, dinero o simplemente dejamos de pedirlo. Hoy te contaré por qué los openings y ending ya no se doblan, qué cambia en la industria del anime y si alguna vez podrían volver. Yo soy Snake y esto es, ¿sabías que antes los openings de anime se doblaban y hoy prácticamente ya no existe eso? Si creciste viendo anime en la televisión, seguro recuerdas escuchar canciones en español antes de cada episodio. Y no, esto no es solo nostalgia, ni es que antes todo fuera mejor. Hubo una época en la que doblar openings tenía sentido, era parte del negocio, formaba identidad y nadie lo veía como algo raro. Era normal, funcionaba y conectaba con el público. Pero hoy eso ha desaparecido. Ni Netflix, ni Crunchyroll, ni las grandes distribuidoras doblan opening o ending, aunque el anime sea más popular que nunca. Entonces, la pregunta es clara. ¿Qué cambió exactamente? ¿Cambió la industria del anime o cambiamos nosotros como público? Para entender por qué los openings y ending dejaron de doblarse, primero tenemos que volver al pasado, a la época en la que sí se hacía, porque funcionaba y en qué momento todo empezó a romperse. Para entender por qué los opening y ending se doblaban, hay que ubicarnos entre finales de los años 80 y toda la década de los 90, cuando el anime llegó a Latinoamérica y a otros países principalmente a través de la televisión abierta. En este momento, el anime no se veía como anime, se vendía como programación infantil o juvenil y competía directamente con caricaturas occidentales. Para las televisoras, doblar no era un lujo, era una necesidad. Todo debía estar en el idioma local, incluidos los openings y los endings. Además, los contratos de licencia eran muy distintos a los actuales. Las distribuidoras compraban paquetes completos de episodios para una región específica, muchas veces con derechos amplios de adaptación. Doblaban diálogos, cambiaban nombres, editaban escenas y por supuesto adaptaban las canciones para su público. Llega una versión renovada de las mejores batallas espaciales. Debiste saber que esto pasaría. Los más explosivos enfrentamientos y las inolvidables hazañas de Goku. He estado esperando este momento por mucho tiempo y no voy a dejarlo pasar así nada más. Combate mano a mano, Dragon Ball Kai. Hoy, 6:30 de la tarde. Detrás de esto también había una razón económica clara. Un opening doblado ayudaba a fijar la serie en la memoria del espectador. Una canción en español se cantaba, se recordaba y se asociaba directamente al canal que la transmitía. Era publicidad gratuita todos los días. Estudios de doblaje locales como los de México, Venezuela, Argentina y Chile no solo traducían las canciones, las adaptaban culturalmente. No eran traducidas literal, eran versiones pensadas para sonar naturales, pegajosas y fáciles de recordar. Pero a finales de los 90 y principios de los 2000, algo empezó a cambiar. El anime dejó de ser solo contenido para televisión abierta y comenzó a moverse hacia el cable, el home video y más adelante internet. Con este cambio también cambiaron los contratos, los costos y la forma en la que productoras japonesas vendían sus obras. Y es justo ahí donde comienza la verdadera razón por la que los opening y ending dejaron de doblarse. Y antes de seguir, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tú te acuerdas algún opening o ending doblado que todavía se te quede en la cabeza? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. No importa si era bueno, malo o rarísimo, si lo recuerdas es porque algo hizo bien. Porque aquí viene algo importante, muchos de sus openings no sobrevivieron por la serie en sí, sino por la canción. Para mucha gente el recuerdo del anime está ligado directamente a esa versión doblada. De hecho, varias canciones dobladas se hicieron más populares en Latinoamérica que sus versiones originales en Japón, algo que hoy sería casi impensable. Y aquí va la segunda pregunta, aún más interesante. ¿Crees que hoy en día los openings deberían volver a doblarse o prefieres escucharlos siempre en japonés? Déjalo también en los comentarios, porque tu respuesta conecta directamente con lo que viene ahora. ¿Por qué el verdadero quiebre no fue solo cultural, fue legal, fue económico? Y tuvo que ver con quién es realmente el dueño de esas canciones. Y para entender por qué estos openings marcaron tanto, no hay que irse muy lejos.
Pensemos en el opening, uno de los más famosos. Hablamos del primer opening de Dragon Ball. En Latinoamérica no solo se dobló, se adaptó la letra, no era una traducción exacta del japonés, sino una versión pensada para contar quién era Goku, qué estaba pensando y por qué tenía que darte a ver el episodio en menos de un minuto y ya estabas dentro del mundo. Con Inuyasha pasó algo parecido. Su primer opening doblado conectó muchísimo con el tono de la serie, aventura, romance y fantasía. La canción ayudaba a establecer el ambiente incluso antes de que empezara la historia, algo clave para una serie que iba dirigida a un público un poco más grande. Y si hablamos de impacto cultural, es imposible no mencionar el primer opening de Los Caballeros del Zodiaco. Este tema no solo se dobló, se volvió prácticamente un himno, se cantaba en la escuela, se reconocía al instante y para mucha gente sigue siendo la versión definitiva, incluso por encima de la original. Lo interesante es que ninguno de esos openings fue exitoso solo por la nostalgia. Funcionaron porque cumplían una función clara: explicar, emocionar y crear identidad. Era una herramienta para enganchar al espectador desde el primer segundo. Pero aquí viene el dato clave. Todos estos openings se doblaron en una época donde los derechos musicales eran más flexibles, los costos eran manejables y las versiones locales no competían directamente con el mercado japonés. Hoy ese escenario ya no existe y justo por eso estos openings se sienten tan irrepetibles. Pero aquí es donde quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. ¿Y si los openings dejaron de doblarse no solo por dinero? Durante años empezó a escucharse una idea de la propia comunidad que los openings doblados daban pena, que sonaban mal o que los cantantes no estaban a la altura de las versiones originales. Y seamos honestos, seguro más de una vez escuchaste a alguien decir: no, eso en japonés suena mucho mejor, no me gusta la adaptación en latino. Entonces la pregunta es esta: ¿de verdad dejaron de doblarse porque el público lo rechazó? ¿O fue la industria la que decidió que ya no valía la pena intentarlo? Escribe en los comentarios, ¿crees que el problema era la calidad o que simplemente cambiaron los gustos del fandom? Porque la respuesta real no es tan simple y tiene mucho menos que ver con vergüenzas o talento y mucho más con contratos y dinero y control. Entonces, ¿por qué hoy casi no se dobla opening ni ending? La respuesta corta es esta: porque dejaron de ser solo canciones y pasaron a ser una marca. Un ejemplo muy claro de ese cambio lo vemos con Dragon Ball Z y su opening más icónico, Chala Hep Chala. Para la película La Batalla de los Dioses, la banda japonesa Flow interpretó una nueva versión del tema, pero esta vez pasó algo distinto. El nombre del grupo apareció claramente en los créditos, no como algo secundario, sino como parte del producto. ¿Por qué esto es importante? Porque ya no se trataba solo de acompañar el anime, sino de usar el anime como una plataforma para apoyar a los artistas japoneses fuera de Japón. A partir de ese momento la música dejó de verse como algo adaptable a cada región y pasó a ser una pieza clave del marketing global. El opening ya no solo era para enganchar al espectador, era una forma de posicionar bandas, vender conciertos, discos y construir imagen internacional. Esta práctica fue tomada por otros estudios y productoras. Mantener el opening en japonés garantizaba que el crédito, la identidad y el reconocimiento se quedarán exactamente donde ellos querían. Y ahí es donde doblar opening empezó a volverse un problema. Más contratos, más permisos, más costos y menos control. No es que los openings doblaron fueran malos, no es que la gente sintiera vergüenza y no es que los cantantes tuvieran no talento. Simplemente la industria cambió. Hoy el anime ya no se distribuye por regiones aisladas, sino como un producto global, y en ese modelo doblar canciones ya no encaja como antes. Por eso, esos openings clásicos se sienten tan especiales, no porque fueron perfectos, sino porque pertenecen a una época que ya no existe y que probablemente nunca va a volver. Así que cuando escuches un opening en japonés, no es porque a alguien se le haya olvidado doblarlo, es porque ya no
quieren que se doble. No es falta de talento, no es por vergüenza y no porque antes fuera mejor. Los openings dejaron de ser solo canciones de entrada y se convirtieron en identidad de marketing y en una forma de proyectar la industria japonesa al mundo entero. En los 90 el anime necesitaba adaptarse a nosotros. Hoy nosotros nos adaptamos al anime y por eso esos openings doblados se quedaron grabados en la memoria, porque nacieron en una época donde el objetivo era contar, no globalizar. Tal vez no vuelvan, pero tampoco se olvidan. Y ahora, quiero cerrar con esto. Cada vez que escuches uno de estos opening clásicos, recuerda que no fue un error, no fue una rareza, fue una decisión de su tiempo. Si este video te ayudó a entender por qué los openings ya no se doblan, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios cuál fue ese opening que todavía te sabes de memoria. Porque aunque la industria cambie, esas canciones ya son parte del historial del anime. Yo fui Snake y esto ha sido todo por el video de hoy. Hasta pronto. Shine, shine like the rising sun. Through the darkness we become one. Legends forged in fire.